Ok, podemos comenzar entonces. ¿Tienen alguna pregunta de la clase pasada? La clase pasada terminamos hablando, hablamos un poco de cómo se fabricaban inversores. am, Después estuvimos hablando de las reglas de estas de DRC, que era para que los diseños pues no tuviesen problemas al ser fabricados, etcétera. Y terminamos hablando un poquito de LBS o en inglés LBS, que es Layout versus Schematic, que era asegurarse de que el circuito que queríamos hacer era efectivamente el que teníamos después de hacer nuestro layout. Em, entonces, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta de cualquier cosa de la que hayamos hablado en la clase? Profe, Ujú, sí, yo tengo una pregunta, no puedo entrar el martes y si había algo de la semana del martes que no había entendido muy bien. ujú. ¿Podría sacar un momento el layout? ¿Se podría agrandarlo? ¿Aquí? Ujú. Sí. A la izquierda yo veo como que muchos cuadros, es decir, digamos que nos enfocamos en la columna donde está BD. Ok. Yo veo que hay como que muchos cuadritos dentro de ella y me confundí el momento de la explicación. Am, Sí, 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 sí. Este, entonces lo principal es que este cuadrado que está acá sí, eso es el era, Envoy. ajá, exactamente, ¿ok? Luego, aquí, este que está fíjate que aquí hay uno que viene así en verde, ¿no? Ajá. Este es donde vamos a estar añadiendo más dopantes de tipo P, ¿ok? Porque este lado este sería el source y el El drain, source y el el drain, sí. transistor, ¿ok? Y ahora aquí estos contactos, ¿ok? Estos dos contactos amarillos son para conectar el em, Sí, el metal básicamente, ¿cómo es que se llama? Con los dopantes, ¿no? eh, sí, no, o sea, a ver, deberíamos tener, sí, hay un área que efectivamente es para conectar el sustrato con BDD, ¿ok? Y después también con este metal, a ver, si te fijas, esta que es azul, ¿verdad? Que tiene como estas rayas aquí así, ¿ok? Ujú. Ese es el metal 1, ¿ok? Aquí Ok. tenemos esta conexión, ¿cierto? La idea es que BDD va a ser este montón de metal 1 aquí, ¿correcto? Ujú. Am, la conexión que estabas diciendo bueno, la que estaba diciendo yo de el source a BDD está aquí con metal 1, ¿ok? Am, em, Ahora, sí, am, la idea es que después esta conexión que está acá, donde aquí mismo tienes este contacto, es porque esta es la que está haciendo la que va al sustrato, ¿ok? Y en verdad es del mismo color de la que tendrías acá, ¿ok? Lo que pasa es que en estas fotos se ven más o menos del mismo color, ¿ok? Pero aquí Sí, abajo tenemos es una conexión al sustrato, ¿ok? ok. Am, Ahora lo que me confunde un poco es esta línea verde aquí. Am, en principio creo que aquí más o menos hay otra. Lo que pasa es que esta zona, en principio no debería seguir aquí así, ¿no? Es más o menos lo que tenemos acá. Aquí debería haber un espacio, en principio, em, porque este tipo de área aquí no es el mismo que el que tienes acá, ¿correcto? Sí, Am, entonces, bueno, luego reviso. De todos modos, bueno, sí, voy a cambiar la primera tarea. Básicamente voy a combinar la tarea 1 con la tarea 2, que la 2 era hacer un inversor.
Entonces, en lo que la publique, voy a también hacer un tutorial en Magic de cómo hacer esto, un inversor en Magic, y ahí vas a ver, ustedes van a tener que dibujar todas las capas y va a quedar un poco más claro todo lo que está involucrado. Pero no sé si eso responde la pregunta, César. Sí, profe, gracias. Sí, no, de nada. Am, Antes de seguir, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, si no, también quería aclarar algo de la semana pasada. Estábamos hablando de ejemplos de posibles chips que pudiesen estar diseñando y en algún momento hablamos de hacer un procesador grande y luego dije que un ejemplo más realista sería un circuito para una aplicación de Bluetooth o cualquier cosa. Am, no, que era aclarar que no estaba diciendo que ninguno de ustedes iba a hacer un procesador, ¿no? Si alguno de ustedes quiere hacer eso, pues sí, pero en la práctica, hacer un procesador moderno es un trabajo muy, muy grande. Nunca va a ser una sola persona haciendo eso. De hecho, vamos a decir que son como muchos proyectos pequeños que de alguna manera se integran y hacen el procesador grande. Por ejemplo, alguien va a estar haciendo un controlador para la memoria. Alguien va a estar haciendo el circuito del pipeline del procesador, de la etapa de no sé qué. Alguien va a estar trabajando en la jerarquía de la memoria. Alguien va a estar trabajando en un acelerador, etcétera, etcétera. Entonces, era aclarar que no decía que no es realista que alguien trabaje en un procesador, no, o sea, si todos ustedes quieren, seguramente todos pueden trabajar en diseñar procesadores, pero en la práctica no van a estar haciendo una sola persona todo un procesador. Por eso decía un circuito para Bluetooth. De hecho, incluso un circuito para Bluetooth probablemente ya lo va a hacer un equipo de bastante gente, ¿no? Alguien va a tener que estar trabajando en las antenas, en bastante gente va a estar, o sea, muchísima gente, no es solo una persona que va a estar haciendo lo de las antenas, todos los circuitos para el procesamiento de señales en radiofrecuencia, etcétera. Después los diferentes algoritmos digitales, ¿verdad? Para procesar los mensajes, corrección de errores, etcétera, etcétera. O sea, son todos estos proyectos en la práctica, pues van a tener mucha gente. Y solo quería aclarar ese detalle. Em, ok, y entonces, bueno, si no hay más preguntas, entonces sí continuemos con la clase sobre layout versus schematic. Am, Como decíamos, la idea es que en este caso estábamos diseñando un inversor y luego hicimos este layout para que correspondiera al inversor, ¿ok? Y ahora la idea es que después de hacer este layout, en este caso es sencillo, nada más tenemos dos transistores, entonces podemos revisar visualmente que todo esté bien, etcétera. Pero ¿qué pasaría cuando tienes un circuito más grande? ¿Qué pasaría cuando tienes, en vez de dos compuertas, tienes 10? Tal vez 10 todavía puedes revisar. ¿Qué pasaría si tienes 100? Si tienes 1000? Y cada uno de estos es así pequeño. Y en circuitos modernos decíamos que puedes tener cientos de miles de millones. Entonces, la idea es que hay un software especial para este tipo de revisiones que se conocen como layout versus schematics o layout contra esquemático. Y la idea es, una de las cosas que este software va a utilizar es tu layout, correcto, digo, tu esquemático, que es lo que tú querías hacer, y después otra cosa que va a tomar es el layout que hiciste. Y a partir del layout va a extraer dónde hay todos los transistores, dónde hay resistencia, etcétera, lo que quieras, y luego va a comparar básicamente el esquemático correspondiente al layout con el esquemático correspondiente al esquemático que tú querías hacer y va a determinar si son el mismo o no. ¿Ok? Entonces, este problema, como en el lenguaje de la gente que trabaja en esto, estarías buscando un isomorfismo de grafos. Porque, bueno, vamos a hablar un poquito más de esto, pero de nuevo, un grafo en el sentido de que vas a pensar en tu esquemático como un grafo donde los nodos van a ser
todos estos puntos, ¿cierto? Aquí tienes BDD va a ser un nodo, tierra, Z es un nodo, X es un nodo, y luego van a revisar conexiones. Por ejemplo, entre BDD y Z tiene que haber un transistor. Entonces hay un eje que va de BDD a Z, y ese eje tiene asociado un transistor que va a tener cierto ancho, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y de nuevo vamos a tener un grafo asociado al layout. Y la idea es ver si hay un isomorfismo entre los dos grafos, que básicamente un isomorfismo es una función, una manera de asociar a cada eje del esquemático y a cada nodo, un eje y un nodo en el grafo correspondiente al layout. Y si esa función, esa manera de asignar esta equivalencia existe, entonces como que la conclusión es que sí, efectivamente tu layout es igual a tu esquemático y todo bien. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hablando un poquito de isomorfismo de grafos, la idea es, por ejemplo, si este sería un grafo correspondiente, por ejemplo, a tu esquemático, y este sería un grafo correspondiente a tu layout. Y la pregunta es, bueno, ¿son estos dos grafos equivalentes? Entonces, sí, es una buena pregunta, ¿son equivalentes o no lo son? Y ahora, ¿cómo sabemos si son equivalentes o no? Bueno, de repente decimos, tal vez este eje que está acá puede ser equivalente a uno que está acá. Tal vez este eje que está acá puede ser equivalente a uno de estos, en cambio, no sé. Ahora la pregunta es, ¿podemos hacer algo así con todos? ¿Por qué digo esto? Bueno, fíjate, este que está acá tiene tres ejes, ¿ok? Este que está acá también tiene tres ejes. Se tiene que conectar a otro vértice que tiene tres ejes. Aquí tenemos otro vértice que tiene tres ejes. Estos dos están conectados. Este que está acá tiene tres ejes también, ¿correcto? Y si vemos por ejemplo, este también tiene tres ejes. Estos dos están conectados, ¿cierto? Luego, este último, la otra conexión también tiene tres. Entonces te vas, este también tiene tres. Y así vas, ¿ok? Ahora la pregunta es, ¿podemos seguir de esta manera y de verdad conseguir alguna equivalencia entre los dos grafos? Y esa pregunta es lo mismo que preguntar, ¿existe un isomorfismo entre los dos grafos? Y bueno, de nuevo, o sea, no se asusten con la terminología, sino simplemente así es como se refieren a ese tipo de cosas. Y entonces la idea es que el LBS determina si existe un isomorfismo entre los dos grafos, es decir, si son equivalentes o no. Y a la hora de determinar la equivalencia, también revisa si, por ejemplo, este eje correspondía a un transistor, entonces las propiedades de este transistor, es decir, su ancho, longitud, etcétera, tienen que ser las mismas, ¿correcto? O sea, las propiedades de este eje, si este eje corresponde a este eje tal vez, las propiedades del transistor correspondiente tienen que ser iguales. Y si efectivamente todo esto se cumple, entonces los dos circuitos son equivalentes y todo bien. ¿Ok? Y en este caso, en efecto, teníamos una equivalencia entre los dos. Aquí ven si este vértice se llama A, luego si este es B, tenemos aquí esto, no sé. De ustedes pueden después revisar que esto efectivamente es una equivalencia y más o menos estábamos construyéndola. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo funciona LBS? Y de hecho, estos temas son interesantes. Por ejemplo, ¿cómo funciona LBS? Después, también en la clase pasada estábamos hablando de síntesis, ¿cierto? Y también estábamos hablando de APR, que era posicionamiento y conexión automática, ¿verdad? Todo este tipo de algoritmos que son útiles para diseño de circuitos integrados, son muy interesantes también. Y hablar de ellos en detalle tomaría o sea, un trimestre completo o más. Entonces no vamos a estar hablando de esto mucho, sino desde el punto de vista más básico. Entonces, ¿cómo funciona el BIES? Pues lee el esquemático de tu circuito, ¿ok? Generar una representación en forma de grafo, por ejemplo, como está acá, ¿ok? Aquí pueden ver cómo si este es BDD, entonces aquí vas a tener este BSS, aquí tienes un transistor, correcto, aquí tienes la compuerta, etcétera. Entonces, disculpen, a partir de tu esquemático, generar un grafo correspondiente a ese circuito. Después
reducir el grafo, tal vez de alguna manera simplificarlo un poco para que el algoritmo sea más rápido. Después leer tu layout, ¿ok? Obtener o sea, utilizar la geometría y las reglas de esa tecnología para generar el grafo correspondiente, porque ya todos vimos cómo, de acuerdo a nuestro layout, especificamos nuestros transistores, etcétera, ¿correcto? Pues el circuito que hace el BS tiene que hacer lo mismo. Después, corre un algoritmo para confirmar que los dos grafos son equivalentes, y después, si son equivalentes, pues todo bien. Y dependiendo de qué software uses, el software que la mayoría de la gente usa en aplicaciones comerciales, que se llama Calibre, no es el que vamos a usar nosotros en la clase, pero bueno. En Calibre después se imprimen en texto. Si todo sale bien, se muestra una carita feliz. Entonces, cuando te sale esa carita feliz, ya estás tranquilo, quiere decir que todo funcionó. Si falla, te sale una X y el algoritmo intenta reportarte dónde está el error. Intenta decirte, bueno, si tú querías hacer esto, el error probablemente está aquí, por ejemplo. Tal vez te faltó una conexión aquí, esta conexión de estos dos gates no está clara o lo que sea. Pero esto hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque como este algoritmo está tratando de agarrar dos grafos distintos y ver si son equivalentes, pues también es muy probable que falle. Es decir, de que cuando te intenta decir dónde estaba el error, al final no te dice verdaderamente dónde estaba. em, y digo, o sea, a veces cuando corres el bias te va a decir, sí, el error es esto. Y muchas veces uno se queda pensando, bueno, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿No? Al final, como que digamos, el algoritmo hace lo mejor que puede, pero no está garantizado que te va a decir exactamente dónde está tu error. Entonces, ese es uno de los desafíos, digamos, a la hora de comparar un layout con un esquemático, que si el bias falla, sabes que hay algo mal, pero a veces es difícil encontrar qué exactamente está mal. Em, entonces, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Si Vale, no, profe, es como más ah, del aspecto computacional. O sea, ujú. como que cada nodo tiene como la interconexión con el que le sigue, pero el mismo nodo guarda los valores correspondientes a la parte del terminal que es. O sea, por ejemplo, uno tiene el gate y entonces ese va conectado al drain y al source, por ejemplo, y el drain y el source guardan también sus características respectivas o es de una manera Este, distinta. bueno, o sea, a ver, usualmente vas a pensar que entre tus nodos va a haber alguna conexión, y entonces tienes que decir, bueno, este era un transistor, el gate de este transistor venía de por acá. O sea, al final la idea es utilizando un grafo, de alguna manera representar como a través de los ejes y las conexiones eh, dónde estaban los transistores según tu layout, ¿ok? Y luego ver en tu esquemático dónde tenías tus transistores y tratar de revisar que son equivalentes. Entonces, por ejemplo, si tú estás poniendo que este es tu esquemático, ¿ok? Cuando revise el layout, va a tratar de ver si hay un transistor que está conectado al punto que llamaste VDD, a este punto que habías llamado A, ¿correcto? Por la entrada, y que iría a este punto medio. Es decir, o sea, él básicamente va a estar tratando de ver si el circuito que especificaste en tu layout corresponde al circuito que venía de tu esquemático. Y la manera en la que lo hace es utilizando grafos y buscando si hay un isomorfismo de grafos, que entonces ya es un problema, digamos, más tradicional desde el punto de vista de computación. ¿Ok? O sea, cualquiera de ustedes puede buscar en internet algoritmos para comparar isomorfismos de grafos, etcétera, y pues van a conseguir bastante información al respecto. Entonces, más o menos así funciona el BIES. No sé si eso responde la pregunta, Osvaldo. Sí, profe, gracias. No, a ti, muy buena pregunta. Ah, ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no, ya vamos a terminar casi esta clase, pero antes de terminar quería hablar de estos stick diagrams, que sería algo así como diagramas de palos, que un palo sería una de estas rayitas, ¿ok? Un stick.
La idea es que en el caso de un inversor, el layout común es el que tendríamos acá, correcto, el que estaríamos más acostumbrados a ver, ¿cierto? O sea, fíjense, ya no es como el que teníamos antes, que estaba como de lado, eh, sino que está, eh, digo, como estaríamos acostumbrados a verlo, ¿ok? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando tienes un circuito más grande? ¿Ok? Cuando tienes un circuito más grande, como por ejemplo un flip-flop o cualquier cosa en general que sea más grande, eh, empezar a dibujar estos cuadrados con todos los rectángulos, con todas las reglas que tienen, es complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces? En vez de sentarte a dibujar y ir planificando tu dibujo mientras lo vas haciendo, la idea es antes sentarte y tratar de planificar cómo va a ser tu layout, ¿ok? Es decir, uno trata de sentarse aquí en este momento y tratar de ponerte a planificar cómo vas a hacer tu layout antes de hacerlo. Porque si empiezas a hacer sin planificar, pues probablemente vas a quedarte preguntando, ah, ahora cómo hago para pasar un cable de aquí a allá, etcétera. Y la manera en la que se hace es con estos stick diagrams, ¿ok? Y la idea es que si se fijan, esto se parece mucho al layout de un inversor. La idea es decir, ok, esta raya de arriba va a ser BDD, esta raya de aquí abajo va a ser BSS de tierra. Entonces, aquí vamos a tener áreas activas, por decirlo así. Esta va a ser donde vamos a tener, la idea es que aquí arriba vamos a tener vamos a pensar que está nuestro sustrato tipo N, aquí sustrato tipo P, para que aquí hagamos los NMOS y aquí hagamos los PMOS, ¿ok? Entonces, la idea es que esta línea naranja correspondería, por ejemplo, a este cuadrado de acá, donde vamos a tener nuestro circuito, digo, nuestra zona con dopaje P, ¿cierto? Porque dijimos que aquí el sustrato es tipo N. Aquí vamos a tener nuestra zona con dopaje P para formar el PMOS. Y en el medio tenemos nuestro polisilicon, que aquí va a ser el gate del transistor, ¿ok? Entonces, si ven esta línea verde, estamos representando esta conexión, ¿ok? De nuevo, aquí también, esta línea verde representaría una zona con dopaje tipo N para el transistor NMOS, que sería este cuadrado que tendríamos aquí abajo. Y luego, entre los dos, tendríamos nuestra zona, nuestro polisilicon, que en este caso sería esta línea roja, ¿ok? Entonces, la idea es hacer este dibujo, ¿cierto? Es mucho más fácil que hacer este dibujo de acá. ¿A dónde voy? La idea es que para un layout mucho más grande, si lo puedes planificar haciendo unas pocas líneas antes de sentarte y dibujarlo, eh, pues probablemente vas a tener un mejor resultado. Y también vamos a explicar de qué tipo de cosas puedes pensar, como no solamente puedes pensar de qué vas a hacer con los cables, como por dónde vas a intentar pasar cada cable. ¿Qué pasaría si luego esta salida la quisiera conectar a algo que está acá? Entonces, tienes que hacer otro cable que venga aquí, etcétera. Este tipo de cosas las puedes ir pensando, pero la idea es, haciendo esto, puedes ponerte a pensar en todos esos detalles antes de empezar a dibujar los rectángulos. No sé si tiene sentido esta explicación de qué son estos stick diagrams. Sí, profe. Ojo, Sí, gracias, César. Entonces, bueno, la idea de nuevo para concluir es que aquí tienes BDD, ¿correcto? Aquí vamos a tener un transistor, ¿ok? Con el cual sería el esquemático correspondiente a este dibujo. Bueno, aquí tenemos BDD, ¿ok? A ver, de hecho, voy a dibujarlo con los mismos colores. Aquí tenemos BDD. Luego, aquí en verde viene un transistor porque tenemos nuestra zona verde con dopaje tipo P y nuestro gate. Entonces, bueno, va a venir en verde un transistor, ¿ok? Sabemos que va a ser un transistor PMOS. Luego, en metal, ¿cierto? En este metal azul, tenemos una conexión aquí y luego viene un transistor NMOS, porque estamos en la parte de abajo, pensamos que es un transistor NMOS, aquí tenemos el gate, correcto, y está conectado a nuestro transistor de antes por este metal. Entonces, en metal tenemos
la conexión, que vamos a poner estos puntos. Ahora aquí va a venir otro transistor. En este caso va a ser un transistor NMOS, ¿ok? Y luego está conectado a tierra. Entonces aquí ponemos la conexión que va a tierra. ¿Ok? Y luego, ¿qué hay? La compuerta, el gate de esos transistores es esta línea roja de polysilicon que es común para los dos, ¿correcto? Entonces ahora en rojo podemos hacer nuestra conexión de las dos compuertas. Entonces ven cómo la idea es que utilizando este stick diagram hacemos este esquemático, ¿ok? O sea, y este es el esquemático usual para nuestros inversores, ¿no? O sea, usualmente en el dibujo que hago yo pongo aquí una raya más, ¿no? Pero es el mismo esquemático que estamos acostumbrados a ver, pues. O sea, la idea es, con estos stick diagrams, podemos de pasar de este esquemático a planificar cómo vamos a hacer nuestro layout. Y una vez que ya tenemos este plan, pues ahora sí nos vamos acá y lo hacemos con más detalle, etcétera. ¿Ok? Entonces, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta? No, profe, todo claro. Gracias, Juan. Entonces ahora vamos a ver dos maneras de... vamos a ver una técnica para simplificar layout y luego vamos a ver una técnica de cómo hacer layout para que el circuito sea mejor, ¿ok? Como dos tips. El primer tip tiene que ver con caminos de Euler. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó de caminos de Euler. Um, No, profe. Capaz ¿No? en teoría de grafos, pero ni idea. No, Sí, yo no. ¿ok? ¿Y qué sería un camino de Euler? Javier. Es como el camino más corto de una punta del grafo a otra punta definida, ¿no? No, sí tiene que ver con un camino dentro del grafo, pero no sería eso. Creo que Javier dijo, no sé si quieres compartir qué sería o no. No, dije que es que, o sea, yo jamás había escuchado de Camino de Euler. Ah, ok, 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 ok. Bueno, el camino de Euler tiene que ver con un camino en grafos por el que la idea es que pases por cada eje una vez. Es decir, la idea es que un camino que visite, bueno, aquí está la definición, es un camino que recorre el grafo visitando cada eje exactamente una vez, ¿ok? Es decir, por ejemplo, en este caso, si este es nuestro grafo, sería muy sencillo, es algo así, ¿no? Este es un camino que visita cada eje del grafo una sola vez. O en este caso también es muy sencillo, es un camino que visita cada eje una sola vez, ¿ok? De hecho, tienen una historia interesante que pueden buscar después. Tiene que ver con un pueblo que se llamaba Coningberg, o se llama, no sé. La historia era de que sí, es un problema interesante. No tiene nada que ver con circuitos, entonces, bueno, pero pueden buscar la historia. Am, Ahora, la idea es que si quieres hacer una compuerta, por ejemplo, en este caso tenemos una compuerta NAND con 4 entradas, ¿ok? Entonces, en esta compuerta NAND con 4 entradas, lo que sería el pull down network sería este grafo, correspondería a este grafo, que son 4 transistores en series. Y aquí el pull up network correspondería a 4 transistores en paralelo. ¿Ok? Um, Ahora, la idea es que si conseguimos un camino de Euler que sea al mismo tiempo un camino de Euler para el pull down network y para el pull up network, el layout de nuestra compuerta va a ser mucho más sencillo. Ahora les voy a preguntar por qué. En la siguiente diapositiva tengo una explicación, pero ¿por qué digo que va a ser mucho más sencillo? ¿Cómo vamos a dibujar estos, por ejemplo, estos 4 transistores que están en paralelo?
cómo los vamos a dibujar, ¿ok? Cuando estemos haciendo layout. Pues al final vamos a tener que poner BDD en algún lado, ¿ok? Y vamos a tener que hacer, vamos a decir que esta es nuestra salida. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que poner un transistor, ¿ok? Y ese transistor tenemos que conectarlo a BDD y a nuestro output, ¿cierto? Y luego vamos a tener que poner otro transistor, ¿cierto? Que va a tener que estar conectado a BDD y también a nuestro output, ¿cierto? Entonces ya está conectado a nuestro output, tiene que estar conectado a BDD, ¿ok? Ya. Ok, entonces, bueno, vamos a ponerles nombres, vamos a decir que este es A, voy a poner que este sea C, por ejemplo, y ya más o menos ven por dónde va la idea. Vamos a tener que poner otro transistor entre BDD y el output, ¿ok? En este caso vamos a decir que está conectado acá, y un último transistor que está conectado a BDD. ¿Ok? Entonces vamos a decir otro último transistor, vamos a decir que este aquí es D y este aquí es B. ¿Ok? Entonces todos estamos de acuerdo que este dibujo correspondería a estos 4 transistores en paralelo. Pregunto. Sí, A ver, pero una pregunta. ujú. El, Sí, el orden, o sea, no tiene por qué ser A, C, D, B, ¿no? O sea, cualquier orden en ese caso, sí, claro, pudieses, con tal de pudieses tener... tener cualquier Ok, orden. ok, Con tal perfecto, de que sean gracias. todos en paralelo, tienes que tener el mismo orden, ¿no? Perfecto. En este caso, si quieres hacer exactamente este esquemático, sí tienes que poner primero A, luego B, luego C y luego D. Porque si no, Claro, cuando vayas a hacer el bias, aquí te va a decir que falló. Pero aquí estás bien, porque tienes ok, todos estos transistores están en paralelo, entonces no hay problema. ¿Ok? Entonces, ok, perfecto. vamos a decir que este sería nuestro layout aquí. ¿Ok? Y ahora, em, ¿cómo vamos a hacer para el pull down network? ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer para esta parte? Eh, Bueno, entonces de nuevo vamos a tener tierra, ¿ok? Y vamos a tener que hacer una conexión de tierra a un transistor, ¿ok? Vamos a tener que poner un transistor aquí, ¿ok? Y ahora este sería nuestro transistor D. eh, a ver, este es nuestro transistor D. Entonces ahora después pregunta, ¿cómo hacemos nuestro transistor C? Bueno, C tiene que ir desde D hasta otro transistor más. Entonces, ¿qué hacemos? Ese transistor va a estar aquí al lado. ¿Y cómo sabemos que estos dos transistores van a estar conectados? Bueno, porque tienen el transistor que estamos llamando D, ¿ok? Va a tener un terminal conectado a tierra y es decir, este va a ser su source y este va a ser su drain, ¿ok? Ahora cuando vemos el siguiente transistor que estamos pensando que está conectado a C, ¿ok? Para este transistor C, este va a ser su source y este va a ser su drain. Y ahora, ¿qué pasa? Este terminal en común, esta área verde, es al mismo tiempo el drain de de este transistor y el source de este transistor. Entonces, desde ese punto de vista, aquí tenemos una conexión en serie de estos dos transistores. ¿Eso tiene sentido para todos hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces ahora, si seguimos con nuestro dibujo, ok, pues vamos a tener que hacer lo mismo para A y para B, ok. Entonces, eh, vamos a tener algo así, donde aquí vamos a tener a B y aquí vamos a tener a A, ok. Y ahora A tiene que estar conectado a la salida de nuestro circuito, que vamos a decir que era de nuevo un metal que estaba aquí arriba.
entonces tenemos que hacer una conexión así. ¿Ok? Entonces, el pull-up network se va a ver así y el pull-down network se va a ver así. ¿Ok? ¿Estaríamos todos de acuerdo hasta ahora? Entonces, profe. si todos estamos de acuerdo, gracias César. Ahora tenemos que conectar los dos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esto en esta diapositiva nueva. Déjenme copiar estos dos. Ok, entonces queremos conectar, este dijimos que era nuestro pull down, este es nuestro pull up, ok. Y dijimos que este es nuestro metal para el output, ok. De hecho, bueno, podemos borrar aquí un poco, yo no quería borrar tanto. Ok, queremos hacer una conexión así, bueno, ya. Ok, este es nuestro stick diagram hasta ahora. Y ahora, fíjense que aquí tenemos A y aquí tenemos A también, ¿cierto? Entonces queremos conectar A con A. Queremos conectar aquí B con B, C con C y D con D, ¿cierto? O sea, nos falta hacer estas últimas conexiones, A con A, D con D, C con C y B con B. Y si hacemos esas conexiones, pues ya ahora sí tenemos lista nuestra compuerta NAND. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿Alguno profe. tiene una pregunta Sí, aquí? profe. Digo, si alguno tiene una pregunta, sin pena, voy a esperar 5 segundos a ver si alguien dice algo. Ok, si no, eh, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer estas conexiones? A ver, de repente, ya, ¿qué pasa aquí? Profe, yo tengo una duda con el stick diagram del pull up. El riel que Ujú. está abajo no debería estar conectado con lo de arriba. ¿Cómo? Sí. Ese stick azul en la cual estaba parado ahorita no debería estar conectada con la de arriba, para que todos ¿Cuál? estuvieran paralelos. Es que no puedo. Usted sabe que la salida, el stick azul de la salida, no debería, ese mismo, no debería estar conectado con el de arriba. ¿O me estoy equivocando? ¿Con cuál de arriba? ¿Con este? Con. Sí. No, la idea es que este era BDD. Ah, ok. No, sí, buena pregunta. Vamos a volver atrás, ¿ok? Ah, me llevé el dibujo de aquí, ¿no? Ya. Fíjate, tú me estás preguntando si este metal que estamos diciendo que es este, tiene que estar Ujú. conectado a este. Pero no, la idea es que este azul es la salida, ¿ok? Este es el out y este aquí es out, ¿ok? Em, Ahora fíjate el transistor que estamos llamando A, ¿ok? Todos estos transistores tienen que estar conectados entre VDD y out, ¿cierto? La salida. Esta línea que está acá es VDD, esta línea que está acá es out, ¿ok? Fíjate, Ok, este transistor que se llama A aquí está conectado entre VDD y out, ¿cierto? correcto. Este que se llama C está conectado entre out y Ah, VDD. ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Sí, no, 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 tranquilo. Y de hecho también por eso paré a ver si alguien tenía una pregunta, sin pena. Am, Vale, perfecto, profe, muchas gracias. no, de nada. De nuevo, también una pregunta interesante. Por ejemplo, vamos a marcar en este dibujo cuál va a ser el source y el drain de cada transistor. Por ejemplo, para este transistor que se llama A, ¿cuál sería el source y cuál sería el drain? ¿Sí? Por ejemplo, este pedazo aquí de línea verde
para el transistor que se llama A, ¿va a ser el source o va a ser el drain? Voy a esperar que El alguien... El source. source. El source. ¿Por qué el source, Osvaldo? Porque se supone que en un transistor PNP tienes que tener una conexión source drain de voltaje positivo. Bueno, positivo, sí. Entonces, ese debería ser el source para que haya una relación entre source, entre drain, a ver, entre source y gate, perdón, que sea BSG en vez de BGS. Ujú. Sí, tienes la idea correcta, pero no son transistores PNP, no son transistores bipolares, son transistores PMOS, aquí arriba, y aquí abajo son NMOS, ¿ok? Y después estás en lo correcto. La idea es que haya una diferencia BSD positiva. Otra manera de pensarlo, que tal vez es la que utilizaría yo, es ver en qué sentido tiene que ir la corriente. Por ejemplo, si quieres cargar la salida, que sería este capacitor, la corriente tiene que venir así, ¿cierto? Tiene que ir de VDD a la salida. Entonces, por ejemplo, en el transistor que se llama A, la corriente va a ir hacia abajo, aquí así. Igual en todos estos transistores, ¿ok? Entonces, este va a ser el source y este va a ser el drain de cada uno de estos transistores. Por lo tanto, el source tiene que estar conectado a VDD. Que esto siento que es lo mismo que dijo Osvaldo, solamente lo repito para aclarar la explicación por si alguien todavía tenía dudas. Es decir, si la corriente va a ir en esta dirección, en un transistor PMOS, la corriente va de source a drain, el source está conectado a VDD, entonces en este transistor que está acá, el source tiene que estar conectado a VDD, es decir, este va a ser el source. ¿Ok? En cambio, para el transistor que estamos llamando C, bueno, y si este es el source, este es el drain, ¿correcto? Ahora, para el transistor que estamos llamando C, ¿ok? Para este transistor, fíjense que el source, como dijimos, tiene que estar conectado a VDD, porque es este mismo circuito, ¿ok? El source, la corriente va hacia acá, el source tiene que ser tiene que estar conectado a VDD. Entonces, en este caso, para el transistor que se llama C, este que está acá va a ser el source y este que está acá va a ser el drain. ¿Ok? ¿Eso está claro para todos? Sí, profe. Ok, gracias, César. Ahora pregunta, este terminal verde, que recuerden que es el mismo, es común para el transistor A y transistor C, ¿ok? Para estos dos transistores, esta línea verde es común, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Bueno, esta línea verde va a ser el drain para este transistor, pero va a ser el source para este. Digo, va a ser el drain para los dos. Digo, en este caso va a ser el drain para los dos transistores, esta zona común. Esta va a ser el source para este transistor con A. Este que está acá va a ser el source para estos dos transistores porque está conectado a VDD. Y este va a ser el drain de los dos porque está conectado a out, etc. ¿Ok? Ahora, con respecto a el pull down network, ¿ok? Misma idea. Si aquí tenemos un capacitor, ¿ok? En este caso, el pull down network va a estar conectado cuando este capacitor se descarga, ¿ok? La corriente va a ir en este sentido, ¿correcto? Si la corriente va en este sentido y estos son transistores NMOS, pues en los transistores NMOS la corriente va de drain a source. Entonces este va a ser el drain y el source, drain y source, drain y source, drain y source. Fíjense que el source del transistor A se conecta al drain del transistor con B, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? Como la corriente tiene que ir así, este va a ser el source del transistor con A y este va a ser el drain. Ahora, para el transistor que la compuerta está en B, este va a ser el source. Digo, al revés, ¿no? Este es el drain, porque aquí la corriente va así. En el transistor NMOS la corriente va del drain a source, ¿ok? La corriente tiene que ir así. Entonces, este va a ser el drain y el source. Para B, de nuevo, drain y source, drain y source, drain y source. Y fíjense cómo, por ejemplo, esta línea verde es al mismo tiempo el source de A y el drain de B. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora?
Sí, profe. Sí, Una profe. pregunta. Ok. Ujú. O sea, desde el punto de vista que antes eh, se mencionó que en el pull down network sí va a importar para efectos del DRC como tenga conectadas las compuertas. Pero desde el punto de vista lógico, igual el pull down solamente se va a activar cuando todas estén, o sea, los transistores estén encendidos. Entonces, Sí. o sea, ¿hace Te alguna escucho. diferencia desde el punto de vista lógico o de alguna capacitancia o algo, que yo en vez de conectar A, B, C, D ponga DC a B, A o algo? Ajá, primero, sí, tienes razón, desde el punto de vista lógico es equivalente. Desde el punto de vista no de DRC, DRC son las reglas de cómo tienes que construir Ok. el transistor para que el proceso funcione bien, etcétera. En este caso es por LVS, ¿ok? Si tú cambias el orden de estos transistores, ya no van a estar conectados igual. Es decir, cuando vayas a hacer tu LVS, tú todavía tienes que decir, este es mi punto A, este es mi punto B, C y D. Y lo vas a hacer con etiquetas, que en inglés serían labels, ¿ok? Vas a poner etiquetas, labels, vas a decir, ok, este punto que está acá es D, este punto que está acá es C, ¿ok? Si haces estas conexiones así, los vas a tener en orden. Vas a tener primero D, C, B, A, ¿ok? D, C, B, A. Está en orden. Como está en orden, no vas a tener problemas con el bias. Si los pusieras en otro orden, en el layout, pero no en el esquemático, no vas a pasar el bias, porque estás diciendo, cuando estás haciendo tu esquemático, estás diciendo, quiero construir esto, ¿ok? Y si construiste otra cosa, cuando hagas el bias te va a decir, hey, no son lo mismo, ¿ok? Y vas a tener que revisar por qué, etcétera. Eh, Después la otra pregunta que hiciste con respecto a la capacitancia, en este caso no va a haber mucha diferencia, pero es una muy buena pregunta y vamos a ver un ejemplo de un caso donde sí hace diferencia eh, pronto, ¿ok? Entonces sí, muy buena pregunta y no sé si esto aclara un poco la duda. Sí, sí, gracias. Ok, no, a ti Javier por la pregunta. Am, ok, entonces ahora estamos todos de acuerdo que este layout correspondería a tu pull down, este layout correspondería al pull up network y ahora para terminar nuestro layout tenemos que conectar todo esto, ¿ok? Y en principio puede ser difícil, a ver, vamos a ver cómo podemos hacer. ¿Por qué es difícil? Porque mira, yo quiero conectar aquí D con D, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo un poco tonto, como que, conecto D con D aquí, ¿ok? Ahora puedo conectar B, también lo puedo conectar con B. Am, de repente habría que hacer así, no sé, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo vas a conectar C con C y cómo vas a conectar A con A, ¿ok? Todavía se puede hacer, pero vas a tener que usar otro metal. Por ejemplo, si ponemos una línea morada para indicar metal 2, ya entonces se pudiese hacer. Vamos a decir, conectaríamos, em, a ver, una posible solución sería hacer como un puente aquí, ¿ok? En morado, ¿ok? Y para A, a ver, vamos a decir que este puente en morado lo vamos a poner hasta aquí arriba. Y ahora para A, de repente todavía podemos hacer un puente en morado, algo así, ¿ok? Y luego para este C terminaríamos aquí con ah, otra vez nuestra línea roja, ¿ok? O sea, pudiésemos hacer algo extraño así utilizando más metal porque si no teníamos problemas con estas conexiones porque A y A quedan separados y C y C quedan separados, entonces de alguna manera hay que ingeniársela con algo más y entonces utilizaríamos otro metal, ¿ok? No sé si el punto al que quería llegar queda más o menos claro aquí. Como que se entendió por qué tuvimos que utilizar otro metal, es decir, estábamos diciendo, esto que está acá es metal 1,
Esto que está acá es metal 2. Esta línea es poli. ¿Ok? Y verde va a ser, vamos a llamar área activa. Desde donde tenemos de drain, source, etc. ¿Ok? No sé si este dibujo que está acá se entiende o no. Sí, profe, pero una duda. ¿Por qué no es más fácil como reorganizar los transistores de forma que el A corresponda con el A, el B con el B y así nada más utilizar poli en vez de tener que usar un metal? ¿O hay como una explicación Sí. detrás de eso? No, 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 es que justamente ahí es donde voy, como que esta es una manera, pero no hicimos un buen trabajo planificando, o sea, simplemente tienes un muy buen punto, te adelantaste a donde quería ir, efectivamente, si haces esto, pues vas a tener esta congestión. Pero ¿cuál fue nuestro problema? Que estos transistores que están todos en paralelo, los hemos podido organizar de manera diferente, ¿ok? Es decir, si en vez de, em, si hubiésemos hecho este otro layout, mm, ¿ok? ah, que tiene que ver también con, bueno, después vamos a ver qué tiene que ver con los caminos de Euler también, ¿ok? Pero si este es nuestro, tenemos que hacer esta conexión, ya estamos de acuerdo que todos estos transistores están en paralelo. Entonces, en principio, podemos haberlos conectado de esta manera, teniendo aquí D, C, B, A, ¿ok? Si lo hacemos así, siguen estando todos en paralelo y ahora, cuando queremos dibujar nuestro layout, es tan sencillo como hacer así. ¿Ok? Y esto es mucho más sencillo que esto. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿Y profe. por qué fue mucho más sencillo hacerlo así que así? Bueno, primero que nada que estamos haciendo estos stick diagrams para planear el layout antes de hacerlo. Y ya ven, ya más o menos ven la importancia, ¿no? O sea, si hubiésemos hecho esto primero y empezamos a dibujar estas conexiones, como que bueno, es complicado hacer este dibujo, ya lo van a ver. En cambio, así fácilmente haciendo rayas, ya planificamos nuestro layout y ya vemos que así se ve suficientemente bien y entonces lo vamos a fabricar de esta manera. Y ahora el truco es, ¿por qué esto sirvió? Bueno, esta manera de conectar estas rayas así, ¿por qué sirvió? Ah, bueno, porque si se fijan, aquí tenemos un camino de Euler que es A, B, C, D, ¿cierto? O vamos a verlo, podemos verlo al revés si queremos ir depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Si quieres ir de out a BSS, como vamos a comenzar en el mismo punto, digo, comencemos en out para los dos layouts, ¿ok? A, B, C, D, es decir, A, B, C, D es un camino de Euler para el pull-down network, ¿ok? Ahora, para el pull-up network, de nuevo, comenzando en el output, ¿ok? A, B, C, D es otro camino de Euler, ¿ok? Y para hacer ese camino de Euler no nos sirve esto. Queremos hacer de out a B de D, queremos un camino de Euler, es decir, en el transistor de abajo lo que estamos diciendo es que si lo hacemos así, vamos a tener A, B, C, D, queremos hacer el mismo camino de Euler arriba. Y efectivamente, cuando hicimos el layout, teniendo esto en cuenta, eso fue lo que hicimos. A, B, C, D. Entonces ahora, estos quedan alineados y conectarlos es más sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estábamos hablando de caminos de Euler, etcétera, etcétera? Es que si tu circuito, o tal vez no el circuito entero, pero digamos estás haciendo un circuito relativamente grande y ves que parte del circuito es equivalente, ¿ok? De esta manera a de esta manera, eh, por lo menos la parte del layout donde puedes hacer estos caminos, pues va a simplificar mucho el diseño del layout, ¿ok? Ese es el punto al que quería llegar, y de hecho
aquí teníamos esta diapositiva, efectivamente con esto, A, B, C, D. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, todo claro. No, ok. Em, pero bueno, sí, básicamente esto queda mucho más sencillo. Y también, volviendo creo que un poco a la pregunta de Javier, que él estaba preguntando, estábamos hablando de, ok, si este es nuestro esquemático, ¿ok? Y luego nos damos cuenta, porque estábamos hablando de que para pasar el bias tienes que poner estos transistores en el mismo orden, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si estás planificando el layout y te das cuenta que poner los transistores en otro orden te va a ayudar a tener un mejor layout, entonces como tu trabajo es diseñar el circuito completo, no es como que alguien te dio el esquemático y te dijo, haz el layout para este esquemático, que puede pasar. Pero si ese no es el caso, sino que tú, que es más común, estás diseñando el circuito completo y cuando estás pensando en el layout, te das cuenta que va a ser mucho más simple si cambias el orden de los transistores, pues simplemente ve y cambia el orden, ¿no? O sea, al final del día quieres hacer el circuito que vaya a funcionar de la mejor manera posible. Entonces, bueno, simplemente ve y cambia tu orden aquí. Si no va a cambiar la función lógica, pero cambiar el orden te va a ayudar a hacer un layout mejor, pues qué bien, ¿no? Digo, no sé si se entiende la idea. Sí, profe. Bueno, gracias. Y ahora vamos a ver la última técnica de la que quería hablar, ¿ok? Que se llama compartir el drain, ¿ok? Y vamos a ver por qué. Aquí estamos viendo una compuerta NAND que tiene nada más dos entradas, ¿ok? Es decir, esta es una compuerta NAND normal, o sea, las que estaríamos a los que estamos acostumbrados de toda la vida, etcétera, ¿ok? Con X, Y y Z, ¿ok? Ahora, para hacer este layout, tenemos dos opciones, ¿ok? Sí, esta diapositiva creo que se coló, pero bueno, la idea era, tenemos dos opciones de layout, ¿ok? Esta sería la opción 1 y esta sería la opción 2, ¿ok? ¿Qué pasa? En la opción 1, ¿ok? Tenemos, de nuevo, igual que antes, recuerden que en estos dibujos la idea es que esta línea de arriba es BDD, esta línea de abajo es BSS, ¿ok? BDD, BSS, y de nuevo la idea es que este punto que está acá es Z, este punto que está acá es Z, y aquí pueden decir que este es X y X y Y. ¿Ok? Vamos a ver, este transistor que está acá con Y está entre BDD y Z, ¿cierto? BDD y Z, aquí está este transistor. Este otro transistor con X está aquí, ¿correcto? Entre BDD y Z tenemos este transistor. Y aquí igual, o sea, aquí Y está entre BDD y Z, aquí está. Y X está entre BDD y Z de nuevo, aquí está. Y abajo los queremos tener a los dos en serie. Queremos tener a Y en serie con el que va con X, ¿no? O sea, queremos que venga Z, el transistor con Y, el transistor con X. Aquí tenemos Z. Entonces, bueno, los puse al revés, ¿no? He debido, pues, ponerles el nombre contrario, es decir, que este sea Y y que este sea X, que este sea Y, que este sea X. Esto no cambió, siguen estando en paralelo, pero aquí abajo primero queremos que venga Z, Y, X, ¿ok? Entonces tenemos Z, el transistor con Y, el transistor con X, aquí también Z, el transistor con Y, el transistor con X, ¿ok? Entonces, estos dos layouts corresponden a esta misma compuerta lógica, ¿cierto? Todos lo vemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? No, profe, está claro. No, profe. Claro, profe. Gracias. Entonces, ahora la pregunta que les voy a hacer es, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre estos dos layouts? ¿Okay? Si ven la diferencia, está acá, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos el output, se conecta por aquí y por aquí. ¿Okay? Es decir, en este caso, estos dos transistores tienen este punto en común. A ver, vamos a marcar para estos transistores cuál va a ser el source y cuál va a ser el drain, ¿ok? Entonces, de nuevo, la idea es, si decimos que aquí vamos a tener un capacitor, para que se cargue, la corriente viene así, es decir, en estos dos casos la corriente va a ir en esta dirección. Como estos son transistores PMOS,
Entonces, este terminal que está aquí arriba, ¿va a ser source o va a ser drain? Pregunto. Para el transistor en Y. Este terminal que está aquí arriba, donde puse SD, ¿cuál es? ¿Es el source o es el drain de ese transistor? El source, ¿no? Sí, va a ser el source porque queremos que la corriente vaya de esta manera. ¿Ok? Y la corriente va en el transistor PMOS, la corriente va de source a drain. Entonces, este es source, este es drain. Ahora, en este otro transistor, este terminal de aquí arriba va a ser source o va a ser drain. Source igual porque es PMOS también. Sí, exactamente la misma explicación. Entonces ahora, en el caso del NMOS, queremos para que el pull down funcione, va a ser cuando estamos descargando este capacitor, la corriente va a ir en este sentido, ¿correcto? Entonces nuestra idea va a ser descargar este capacitor, la corriente va en este sentido. Entonces para este transistor con Y, este punto de aquí arriba va a ser source o drain. Alguien que no sea Drain. Javier. No, no, Javier, espera, ya tú respondiste todas las preguntas antes. Alguien que no sea Javier, este punto que está acá, ¿ok? Para este transistor va a ser source o drain. 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 ¿Por qué drain? Osvaldo. Porque es NMOS y la corriente fluye hacia abajo, entonces debería ir en drain source. Ujú, correcto, exactamente. Entonces este va a ser drain, este va a ser el source, y por la misma razón este es drain y este es source, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo o tiene alguien una pregunta? Ok, si estamos todos de acuerdo, ahora en nuestro layout dibujemos dónde va a estar el source y dónde va a estar el drain, ¿ok? Entonces los escucho a ustedes. Aquí, para el transistor con Y, este va a ser source o va a ser drain. Source. Source este de aquí al lado entonces va a ser drain, ¿correcto? Ahora pregunto, para el transistor en X, ¿ok? ¿Este va a ser source o va a ser drain? Drain. Exactamente. Va a ser drain porque pueden verlo de dos maneras. Queremos que la corriente vaya así o porque ya lo vimos acá. Pues básicamente, si este es el que va con nuestra X, el que está conectado a Z es el drain. Me faltó ponerlo aquí, ¿cierto? Drain. Y este es el source. Entonces, efectivamente, como dijo Amy, este va a ser el drain y este va a ser el source. ¿Ok? Ahora, en el circuito de aquí abajo, ¿ok? Para el transistor con Y, este que está acá va a ser el drain o va a ser el source. Drain. Exactamente. Ya, solamente estoy abriendo aquí el chat por si alguien escribe. Ok, entonces sí, este va a ser el drain, este va a ser el source. Y bueno, de nuevo aquí va a ser lo mismo, este va a ser el drain, este va a ser el source. ¿Ok? En el layout de la derecha, ok, ahora vamos a ver el layout de la derecha. La parte de abajo no cambió, ok. Entonces no voy a volver a pedirles que me digan cuál es cuál. Ya dijimos que es drain source, ok. Ahora pregunta. En la parte de arriba, este pedazo que está acá, de este terminal, digamos, ¿va a ser el source o va a ser el drain de este transistor? Drain. Y después source. Exacto, aquí vamos a tener el drain y el source. De nuevo, ¿por qué? Porque queremos que la corriente vaya de VDD hacia el output, ¿cierto? Queremos que la corriente vaya así. Y la corriente en el transistor PMOS tiene que ir de source a drain. O si lo quieren ver en el esquemático, para el transistor en Y, el source es el que está pegado a VDD, ¿cierto? Source va con VDD, ¿ok? Y entonces, de nuevo, en este caso, este terminal que está acá, ¿cuál sería? El drain, profe. Drain. Sí, drain por la misma razón, drain source, ¿ok? Entonces ahora, si vemos este layout en comparación a este layout, ¿ok? La diferencia es que aquí
este circuito, este layout, en este layout, con estos dos transistores comparten el drain, ¿ok? En cambio, en este circuito, estos dos transistores comparten el source, ¿ok? Porque recuerden que esta línea es la misma para los dos. Es básicamente, estos dos transistores abajo están en serie, ¿cierto? Si ven el dibujo, estos dos transistores están en serie y cuando hicimos el layout están en serie porque comparten esta línea verde, ¿ok? Los transistores de arriba también comparten esta línea verde, ¿ok? Recuerden que cuando estamos, si esto fuese, este stick diagram es nada más una simplificación del layout. Si estuviésemos haciendo el layout de verdad, aquí tendríamos un rectángulo verde largo, ¿ok? Entonces ahora la pregunta es, estos dos transistores comparten esta área y como este es el source de uno y el source del otro, entonces decimos que aquí comparten el source, ¿ok? En cambio, aquí comparten el drain, ¿ok? Entonces ahora les voy a preguntar, bueno, primero que nada, ¿está clara cuál es la diferencia entre los dos layouts? Sí, Sí, profe. profe, está todo claro. Ok, gracias. Ok, entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es mejor? Si van a diseñar una compuerta NAND, ¿qué es mejor, hacer un layout como este o un layout como este? Bueno, profe, a simple vista yo diría que el de la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por lo menos el de la derecha yo veo que ¿cómo es que se llama el material? El material azul, Poly, por, el poli, es silicio policristalino, en inglés polycrystalline silicon, entonces es poly, el azul o el rojo. el rojo, ¿Y el azul? ¿Cómo es que se llama, profe? Disculpe. es metal Metal. 1, metal Metal 1, uno, sí. ok. Ok, yo creo porque pareciera que se gasta más metal uno en el de la derecha que el de la izquierda, porque por lo menos, ok, ese como que llega hasta la mitad, es decir, el de la derecha pareciera como si tuviera un poco más que el de la izquierda, Sí, o sea, y aunque, ujú, te escucho, disculpa que te interrumpí, sí. no, eso, y que por lo menos esa es la parte del medio, y en la parte de arriba, a conectar a BSD, sí es cierto que el de la izquierda tiene una conexión adicional, es decir, con el metal, pero es más pequeña, es más corto, o bueno, o al menos se ve así en el stick diagram. Ujú. Sí, no, esa es una buena observación, pero entonces pregunto, ¿es malo utilizar más metal, pero por qué lo dices? Porque te van a cobrar más caro si usas más metal. ¿Dices por eso? En un principio sí. Ok, pues en la práctica, en verdad, no te van a cobrar más caro por usar más metal aquí que metal aquí, ¿ok? Cuando vayas a fabricar un circuito, te van a cobrar por el área del circuito, pero nunca van a empezar a ver dónde hay más metal o menos metal. De hecho, recuerda que en el proceso de fabricación, de por sí ya estás desperdiciando cierto metal, ¿cierto? Que luego remueves de manera química, etcétera, ¿ok? Entonces, tienes una muy buena observación. Es mejor usar menos metal, entonces este va a ser mejor que este, pero la razón no es que es más barato, ¿ok? Entonces, alguien más, o tú, César, o alguien más, quiere tratar de decir cuál puede ser la razón por la que es mejor usar menos metal en este caso que en el caso de la derecha. Profe, yo creo que tiene que ver con que la capacitancia que se genera entre el drain y el source en el circuito de la izquierda, como ambos van a estar entre VDD y el punto, como que ese capacitor se va a cargar más rápido, mientras que en la derecha, como comparten un solo canal, como que va a tardar un pelo más en cargarse. Am, ok, estás haciendo un buen punto, Osvaldo, pero antes de ir a ese punto, quiero responder la pregunta que viene de César, ok. Estamos diciendo, en el layout de la derecha estás usando más metal que en el layout de la izquierda y eso es malo, pero la respuesta no es malo porque es más caro. ¿Por qué es peor el layout de la derecha en términos del metal 1 que estamos utilizando? ¿Alguien quiere decir algo de eso? O si Yo no, diría, ajá, yo diría que es porque en este caso tienes tres conexiones, ok. que lo hace como menos eficiente, porque en el otro tienes solo un camino de potencia, o bueno, un camino donde va a bajar la corriente. En este Ujú. caso,
eventualmente se va a bifurcar o algo. O sea, tienes más caminos donde la energía se puede ir que supongo que lo hace menos eficiente. Ok, creo que lo que estás diciendo más o menos sería que como hay más metal, va a tener más resistencia. También es verdad, pero la resistencia en este caso no es lo que más nos interesa. Entonces, al punto donde quería ir es que como tienes más metal, tienes más capacitancia. Y ese es el verdadero problema. Fíjense que esta es la salida. Si construimos este cable de esta manera, todo este metal va a estar abajo de el sustrato, ¿cierto? En este caso va a estar abajo del sustrato tipo N y aquí va a estar abajo del sustrato tipo P. Va a haber una capacitancia entre este metal y el sustrato que está abajo, ¿ok? Es decir, aquí abajo va a ser una capacitancia entre el output y tierra, y aquí vamos a tener una capacitancia entre el output y VDD. Aquí también, aquí está la capacitancia entre el output y VDD, y capacitancia entre el output y tierra, ¿ok? ¿Qué pasa? Como aquí hay más metal, este layout va a tener más capacitancia. Y como va a tener más capacitancia, el circuito va a ser más lento y va a consumir más energía, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, el layout de la derecha es peor. ¿Está claro para todos o tienen alguna pregunta? ¿Todo claro, profe? Está claro, profe. Sí, gracias. Em, También el comentario de Javier es cierto, como es más largo, en principio vas a tener más resistencia, probablemente, pero al final del día esa resistencia va a ser menos importante que la capacitancia que estás añadiendo, que no es que sea insignificante, es que el efecto que más nos interesa en este momento es la capacitancia. Ahora, volviendo al punto de Osvaldo. Osvaldo, estás diciendo que este circuito que está a la izquierda, como comparten el drain y el drain está en el output, estás diciendo que va a tener menos capacitancia por el hecho de que la capacitancia del output está compartida acá. O sea, si te entendí bien, estás diciendo el source, en este caso, el source de este transistor va a tener una capacitancia. A ver, trata de volverme a decir cuál era tu idea. O sea, como la capacitancia que se genera entre el source y el drain cuando está el canal, como las dos van a estar como en paralelo, bueno, además de que va a disminuir, también como que se va a cargar más rápido que si tienes nada más un metal y las dos capacitancias por separado unidas por el metal de abajo, por el flujo de corriente que Ok. tenga, ¿no? O sea, esta sería la misma idea. Estás diciendo que la diferencia va a venir del metal, que el metal tiene menos capacitancia, que es la diferencia que acabamos de decir básicamente, ¿no? Sí, lo intentaba decir, pero como que me enredé. Ok, ok, ok. Sí, entonces perfecto. Esa era la diferencia que estaba buscando. Ahora, hay otra diferencia, ok, que tal vez va a ser incluso más importante que la del metal, ok. Em, Vamos a ver qué pasa con las capacitancias parasíticas de nuestro transistor, ¿ok? Si tenemos nuestro transistor, déjenme elegir un color negro otra vez. Si tenemos nuestro transistor, ¿ok? Vamos a decir que este es el gate, drain, source. Dijimos que íbamos a tener capacitancias parasíticas entre gate y drain, ¿cierto? Entre gate y source, ¿ok? También íbamos a tener una entre gate y tierra por el sustrato, ¿cierto? Diciendo que el sustrato está a tierra. O sea, lo que estoy diciendo es va de gate a tierra, pero en verdad es del gate al sustrato, ¿ok? Vamos a tener una capacitancia de dijimos una capacitancia del drain al sustrato también. Entonces vamos a tener una capacitancia que va del drain a tierra y una capacitancia que va del source al sustrato. Entonces también va de el source a tierra. ¿Ok? Habíamos dicho que estas iban a ser las capacitancias parasíticas en nuestro transistor.
Ahora vamos a ver qué está pasando en este layout contra este layout, ¿ok? Para este transistor que dibujamos acá, ¿ok? Esto va a ser el source, esto va a ser el drain, ¿cierto? Y este el source. Recuerden que este pedazo de área de aquí es el área del drain de los dos terminales. Es decir, esta área del drain es compartida entre los dos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tienes que poner un área para este drain, un área para este drain. Vamos a ver, para terminar la idea, ¿qué pasa con nuestros transistores? ¿Ok? Vamos a ver nuestro transistor, en este caso, vamos a decir, como estamos viendo transistores PMOS, déjenme dibujar un transistor PMOS en cambio, ¿ok? Y entonces voy a cambiar el source y el drain de lugar. Drain y source. A ver, disculpen, es que como voy a volver a hacer este dibujo, disculpen el enredo, es que como estamos hablando de la parte de aquí arriba, quiero dibujar el transistor PMOS, que es el transistor del que estamos hablando, ¿ok? Entonces, tenemos nuestro transistor PMOS, tenemos el source, el drain, el gate, el sustrato en este caso está conectado a VDD, ¿ok? Entonces hay una capacitancia de gate a sustrato que va a ir a VDD, capacitancia de el source al sustrato va a ir a VDD, del drain al sustrato también, también va a ir a VDD, ¿ok? Luego tenemos la capacitancia entre gate y source, ¿ok? Y tenemos la capacitancia entre gate y drain, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué pasa? Fíjense que en este transistor, en estos dos transistores, el source está conectado a VDD, ¿ok? Es decir, en este dibujo, nuestro source está conectado a VDD, ¿ok? Quería elegir azul. ¿Ok? Tenemos esta conexión en azul, ¿verdad? Que nos va del source de los dos transistores conectado a VDD. Entonces, al final del día, esta capacitancia la podemos ignorar, ¿ok? Porque está conectada de VDD a VDD. Ok. Ahora, la capacitancia de gate a source también está conectada entre gate y VDD. O sea, si estuviésemos viendo otra vez nuestro modelo de cómo modelábamos las capacitancias, esta capacitancia de gate a source también estaría conectada de gate a VDD. ¿Ok? Es decir, si de aquí ahora fuésemos a nuestro circuito en el que teníamos, decíamos, teníamos una compuerta, ¿ok? Y esta compuerta tenía una capacitancia de entrada, tenía una capacitancia de salida, ¿cierto? ¿Dónde vamos a empezar a poner estas capacitancias? Fíjense, en la capacitancia de entrada vamos a poner la capacitancia de gate al body, al sustrato, y la capacitancia del gate al source, porque las dos están conectadas a VDD, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener capacitancia de gate a body más capacitancia de gate a source, ¿ok? En las capacitancias aquí de salida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la capacitancia del drain al body, ¿cierto? Al sustrato, está conectada entre el drain que va a ser la salida y VDD. Entonces esa la vamos a poner acá. Capacitancia de drain a sustrato, ¿ok? Entonces ya pusimos estas dos, ¿ok? Pusimos esta sabemos que la podemos ignorar, pero ¿qué pasa con la capacitancia de gate a drain? Esa capacitancia es la que estaba en paralelo con nuestro inversor, o nuestra compuerta en este caso, ¿ok? Entonces, la teníamos que poner con el efecto de Miller, entonces íbamos a hacer algo como 2 por CGD, ¿cierto? O si estábamos interesados en el efecto temporal, iba a ser por 3, ¿ok? Aquí también va a ser 2 o 3, este era el factor de Miller, CGD, ¿ok? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Este sería un repaso de lo que hablamos hace una semana probablemente.
Entonces, pregunto antes de seguir, ¿estamos todos de acuerdo con esta parte? Sí, Sí. profe. Ok, o sea, si hay una pregunta, sin pena, es un buen momento. Ok, si no, podemos seguir. Es decir, la capacitancia de gate a drain es más importante, porque va a tener un factor de 2 o 3. ¿Ok? Em, Ahora, ¿qué pasa? En este circuito, como el drain está compartido, lo podemos hacer más pequeño. ¿Ok? Es verdad que en este caso, es que fíjense que en los dos casos, ¿qué tiene nuestro drain en este caso? Es un drain más un contacto. O sea, cuando vayamos a hacer este dibujo, hay que tener en cuenta que el drain tiene que ser lo suficientemente grande para acomodar un contacto. Aquí el source, de nuevo, tiene un contacto y este otro drain tiene un contacto. En cambio, en este caso, igual, los dos source tienen un contacto, pero estos dos drain nada más comparten un contacto. ¿A dónde voy? Si compartimos el drain, ¿ok? Este drain va a ser más pequeño, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso había que hacer espacio para dos contactos, en este caso nada más hay que hacer espacio para uno, ¿ok? Entonces ahora, este drain va a ser más pequeño, también tienen que tener en cuenta como que vamos a tener que poner cierta área con respecto a esto, al polysilicon, etcétera, pero al final del día, igual, en este caso, el área del drain va a ser más pequeña en el circuito de la izquierda que en el de la derecha. Al ser el área del drain más pequeño, ¿ok? También nuestra capacitancia de gate a drain va a ser más pequeña, ¿ok? Tiene que ver con lo que estábamos hablando de las capacitancias parasíticas, etcétera, etcétera, ¿ok? Al tener menos capacitancia, en este caso, por el mismo efecto de Miller, compartir el drain te genera menos capacitancia que compartir el source, ¿ok? ¿Estaríamos todos de acuerdo hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, sí, bueno, gracias. Y ahí, por eso es mejor hacer un layout compartiendo el drain, ¿ok? Bueno, esta era la pregunta de cuál es mejor. Y la manera, lo que queremos hacer es, si podemos compartir el drain, es mejor. ¿Por qué? Reducimos la capacitancia de los cables, ¿cierto? Y también reducimos el efecto de la capacitancia parasítica, ¿ok? Em, por eso son dos razones, ¿ok? Una, no quiero como que dejar la idea incompleta. Una va a ser la capacitancia, el efecto de Miller que estamos reduciendo. Otro va a ser que la capacitancia que va de source a BDD, esta capacitancia la estamos ignorando, ¿ok? Por el hecho de que esto es más pequeño, ¿ok? Por el hecho de que esto es más pequeño, aquí estamos ignorando estas dos capacitancias que son más grandes. De una vez las podemos ignorar, ¿ok? Podemos ignorar esta capacitancia. Es lo que acabamos de decir, podemos ignorar esta capacitancia. Es decir, aquí ignoramos esta, nada más nos importa la del medio, ¿ok? En cambio, en este caso, ignoramos la del medio y nada más nos importan las de los dos lados, ¿ok? El punto es, ¿qué es mejor? ¿Ignorar las de los dos lados o ignorar la del medio? ¿Ok? La respuesta va a ser ignorar la de los dos lados, porque el medio es más pequeño, es decir, el área de los dos lados es más pequeño que el área del medio. Entonces son dos cosas. El área de tu capacitancia gate to drain, lo que sea, va a ser más pequeña por el efecto de Miller, etcétera. La diferencia no va a ser tanta. ¿Por qué? Porque la capacitancia al final gate to drain tiene que ver con el gate, que es el polysilicon. Sí va a ser más pequeña, pero va a ser mucho más importante el efecto de cuál de las dos estás ignorando. Si estamos ignorando la capacitancia de los dos lados por el hecho de que también son más grandes, esa es otra razón, y de hecho diría que esto es más importante que lo que les venía diciendo del factor de Miller. Lo del factor de Miller sigue siendo importante, pero esta es otra explicación, es hasta más importante, porque fíjense, es mejor ignorar el área de los dos lados porque al final, cuando sumas las áreas, el área de los lados va a ser más pequeña que el área del medio. Por eso es mejor este layout en donde ignoramos, ¿ok? El área más grande. ¿Otra vez tiene sentido o no?
Sí, profe. Sí, profe. Una duda también, bueno, más como una otra idea. ¿Esto tiene más efecto en los dispositivos que son por debajo de los 100 nanómetros, ¿no? O sea, como que afectan más las corrientes parasíticas si hay más metal o más capacitancia. No, eso aplica para cualquier tecnología, porque al final del día, un pedazo de metal que pongas en cualquier lado siempre va a tener una capacitancia parasítica. Ahora, en tecnologías más nuevas, cada vez el metal sí es verdad que es más y más problemático, pero sin importar con qué tipo de tecnología estés trabajando, siempre va a ser mejor este layout que este layout, porque siempre es mejor compartir el drain. Y son dos razones. Básicamente, la razón principal, diría yo, es que en este caso estás ignorando estas dos capacitancias y también importante a menor nivel es el efecto de Miller, que esta capacitancia al final, desde el punto de vista de Miller, te importa más y la estás reduciendo un poco. También es una, si estuviesen, digo, son esas dos razones. La razón de ignorar el área pesa más, pero las dos son razones válidas. Y son válidas en cualquier tecnología, no solamente tecnologías ah, más nuevas, por decirlo así. No sé si eso responde a la pregunta, Osvaldo. Sí, profe, gracias. Sí, no, de nada. A ti, muy buena pregunta. Em, ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Ok, si no, em, lecturas sugeridas, estas son, voy a tratar de montar una página, probablemente en Google Documents, eh, una página con todas las lecturas de todos los temas para el resto del trimestre, pero lo voy a hacer después de la tarea, ¿no? Ya estoy bastante interesado con la tarea, entonces, bueno. Ahora, la siguiente clase, vamos, el siguiente tema, en los próximos 20 minutos vamos a avanzar un poquito y continuamos mañana a la misma hora usual de las clases. Vamos a hablar de las características del inversor CMOS en DC, ¿ok? Em, de nuevo, vamos a hablar mucho del inversor por las próximas clases, pero no es porque el inversor nos interese demasiado, es porque nos interesan todas las compuertas CMOS en general y el inversor es la más fácil de estudiar, ¿ok? Entonces, el objetivo de esta clase va a ser entender un poquito el efecto de el ruido en nuestras compuertas lógicas, etcétera. Y bueno, ya explicaré un poco a dónde vamos. Bueno, a ver, antes de comenzar con este nuevo tema, ¿queda alguna pregunta pendiente del tema anterior de fabricación y layout de inversores? No, profe, todo claro. Por los momentos creo que no, profe. Gracias. Ok, gracias. Sí, no, y si tienen cualquier duda, siempre me pueden volver a decir en la clase que viene o en el grupo de Slack. Ok, entonces, volviendo a este tema, pues, bueno, como siempre, muchas gracias a Bispesh. Y antes de comenzar, quería, a ver, con los 20 minutos que nos quedan, creo que es mejor hablar antes un poquito de niveles lógicos, ¿ok? Esto lo iba a hablar más adelante en la clase, pero siento que va a ser un poco más productivo si hablamos ahora de niveles lógicos, ¿ok? Entonces, mm, ¿a qué me refiero? Bueno, hemos venido hablando de ecuaciones binarias, etcétera, y la idea es que si tienes un 0, digamos, vamos a tener valores lógicos, ¿ok? Que en este caso dijimos que eran 0 y 1, ¿cierto? Y entonces luego vamos a tener voltajes, ¿verdad? Y hemos venido diciendo que si tenemos un 0, es lo mismo que tener 0 voltios y que si tenemos un 1, es lo mismo que tener VDD, ¿ok? Y ahora
hablamos de esto cuando estábamos comenzando a hablar de compuertas lógicas CMOS. Hicimos una gráfica en la que teníamos un inversor, ¿ok? Y teníamos voltaje de entrada contra voltaje de salida. Habíamos dicho que si este era VDD, aquí teníamos VTH, y aquí teníamos VDD menos VTH, y vamos a tener una curva de transferencia que se iba a ver así, algo así, ¿no? ¿Ok? Hablamos de esto hace varias semanas y vamos a volver a hablar de esto en más detalle mañana en la siguiente clase. Pero, a ver, todos se acuerdan de esta curva, es decir, esto era que si aquí poníamos una fuente de voltaje, okay, la idea era aquí poníamos una fuente de voltaje que era VI, y luego aquí afuera medíamos este voltaje, ¿ok? Y decíamos que esto era VO, y decíamos, ok, si empezamos a variar este voltaje de entrada, vamos a ver un voltaje de salida, y vamos a ir haciendo estas mediciones, y llegamos a esta curva. Y la idea era que cuando VI estaba por debajo de VTH, ¿ok? Como siempre, recordamos que nuestro inversor se ve así, ¿ok? Este es VO, este es VI, ¿ok? La idea era, cuando el voltaje de entrada está por debajo de VTH, este transistor está apagado, y este transistor se va a encargar de que nuestro output esté aquí en VDD, ¿ok? Y en cambio, cuando VI está entre VDD y VDD menos VTH, este transistor va a estar apagado, este transistor se va a encargar de que nuestro output esté en cero. Y dijimos que en medio había una transición que se veía así. ¿Por qué se ve así? Vamos a hablar de esto mañana, ¿ok? Pero estamos todos en la misma página hasta ahora. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces ahora la pregunta es, estamos diciendo que tenemos nuestros valores lógicos, y entonces dijimos, ok, 0 y 1. La idea es que 0 es 0 voltios, 1 es VDD. Pero ¿qué pasa? Si nos sentamos acá y tenemos un circuito y ponemos un osciloscopio o lo que sea conectado a este punto, y empezamos a ver este voltaje, vamos a tener siempre un voltaje constante, lindo, entre 0 y VDD. Pues la respuesta es que probablemente no, ¿cierto? Vamos a ver algún tipo de ruido que va a venir de muchos lugares, y ya hablaremos de dónde viene todo este ruido. De hecho, creo que ya hemos venido hablando un poquito de eso. Pero la idea es que no vamos a tener una señal que sea completamente limpia a 0 y VDD, ¿ok? Siempre va a haber un poquito de ruido. Entonces ahora la pregunta es, si tenemos ruido, ¿qué va a pasar? ¿Ok? O sea, si yo te digo, está bien, muy bonito, ¿ok? 0 y 1 es 0 voltios VDD. Vamos a decir que VDD es un voltio, nada más para simplificar toda esta discusión, ¿ok? Entonces ahora yo llego y les pregunto, ok, voy a poner un multímetro, ¿ok? Y entonces ahora con un multímetro, o bueno, en verdad sería un voltímetro, porque nada más voy a leer voltaje, ¿ok? Pues con un voltímetro, leemos que hay una señal, ¿ok? Que vamos a llamarlo BS, por señal, que vale 0.99 voltios, ¿ok? ¿Qué valor va a ser este? ¿Va a ser 0 o va a ser 1? Bueno, probablemente vamos a pensar que era un 1 lógico, ¿cierto? Probablemente venía de un 1 lógico. ¿Y qué pasaría si medimos algo que mide 0.05? Bueno, probablemente esta señal en verdad venía de un valor de 0 lógico, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si tenemos algo que vale 0.9? Pues probablemente todavía vamos a decir, ah, bueno, es un 1. Y ahora les pregunto, ¿qué pasaría si medimos algo que vale 0.4, 0.5, 0.6? ¿Ok? ¿Qué va a hacer?
Tal vez me quieren decir, bueno, 0.4, tal vez todavía va a ser 0, 0.6, tal vez va a ser 1, 0.5 está en el medio, no sé, pero ya es un poco menos claro, ¿cierto? Entonces, al final, en vez de asignar un solo voltaje, ¿ok? La solución a todo nuestro problema, en vez de asignar un solo voltaje, va a ser asignar un rango de voltajes, ¿ok? Entonces, vamos a escribirlo. En vez de asignar un solo voltaje, en vez de asignar un solo voltaje a cada nivel lógico, asignamos un rango de voltaje. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Bueno, que si tenemos voltajes que van desde 0 a 1 voltio, que es VDD, tal vez vamos a decir que, bueno, entre, por decir un ejemplo, decir que, ok, entre 1 voltio y 0.8 voltios, vamos a tener un 1 lógico, y decir que tal vez entre 0.2 y 0, vamos a tener un 0, por ejemplo, ¿ok? Esa pudiese ser una manera. Y decir que si tenemos algo en el medio, pues no sabemos qué es, ¿ok? ¿Y por qué vamos a hacer algo así? ¿Por qué vamos a tener esta idea de estos niveles lógicos? Bueno, porque si volvemos a nuestra curva de nuestro inversor, ¿ok? Al final queremos que nuestro circuito sirva con nuestros niveles lógicos, ¿ok? Entonces, en esta curva, si tenemos voltajes bajitos en la entrada, que corresponderían a un cero lógico, a la salida vamos a tener garantizado que tendremos un voltaje alto, que corresponde a un 1 lógico, ¿ok? Vamos a decir que va a ser algo así, ¿ok? Tenemos voltajes altos. Ahora, en el caso contrario, si tenemos voltajes muy altos, ¿cierto? O sea, relativamente cerca a VDD, en la entrada sería un 1 lógico, correspondería a voltajes bajitos en la salida, que sería un 0 lógico, entonces todo bien. Pero en el medio tenemos esta curva que va muy rápido de 1 a 0, ¿ok? Para voltajes en el medio, no vamos a tener esa seguridad de que si pongo un 0, me regresa un 1, ¿cierto? Tal vez vamos a estar en esta curva, ¿ok? Por eso es que para estos puntos en el medio, vamos a decir que no sabemos o que no son voltajes válidos, porque en ese caso es posible que nuestra lógica digital no funcione, ¿ok? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, Sí, se profe. Sí, entiende. profe. Ok, gracias. Entonces vamos a pensar que todo este rango, ¿ok? Aquí, vamos a pensar que no son voltajes válidos, ¿ok? Vamos a decir, no son voltajes que corresponden a ningún nivel lógico. Y como vamos a ver mañana, ¿ok? Al final, ¿qué tan grande es este rango o qué tan grande es este rango? Representa qué tan resistente eres al ruido, ¿ok? Es decir, representa qué tan resistente va a ser tu lógica digital a el ruido en el circuito, ¿cierto? A posibles ruidos que aparezcan, etcétera, etcétera. De hecho, si alguno de ustedes se acuerda, empieza a utilizar, revisan un datasheet de compuertas digitales que hayan usado, compuertas discretas que hayan puesto en un PCB, van a ver especificaciones de rangos de voltaje en la entrada, ¿cierto? Contra rangos de voltaje posibles en la salida, etcétera. No sé si alguno se acuerde de eso, de un datasheet de una compuerta lógica que tenían justamente estos rangos. Sí, profe. Y además también lo vimos en Electro 3, que tiene que ver con la familia lógica y el tipo de transistores que se usan. Ujú.
Sí, y entonces ahora, sí, y gracias Osvaldo. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, en este caso nosotros no estamos usando eh, compuertas digitales que alguien más nos dio, ¿no? Estamos fabricando nuestras propias compuertas. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a elegir estos valores para maximizar, digamos, qué tan resistente va a ser nuestro circuito a diferentes tipos de ruido, ¿ok? Em, bueno, entonces lo que vamos a hacer mañana al comenzar la clase em, va a ser justamente estudiar de dónde viene esta curva y cómo podemos dibujarla, ¿ok? Em, entonces, me salté una diapositiva. Bueno, entonces nada, el objetivo de la clase de mañana y del resto de las siguientes clases, creo que de esto ya veníamos hablando cuando les mostré la lista de los diferentes temas que vamos a ver. Por las próximas clases vamos a estar analizando los principios como fundamentales, por decirlo así, de lógica CMOS. Es decir, vamos a estar viendo esta curva, vamos a obtener márgenes de ruidos, vamos a ver este concepto de resistencia de aguante, que va a ser importante luego. Vamos a estar hablando de la operación dinámica de nuestras compuertas, es decir, cuál va a ser el tiempo de propagación, ¿ok? De una compuerta lógica, cómo lo calculamos, cómo depende de otros parámetros. Vamos a ver este concepto de corriente transversal, porque ya, de hecho, no sé si se acuerdan, hablamos al comienzo de la clase, de la clase de teoría de MOSFETs, hablamos del consumo de energía y llegamos a esta fórmula que era un medio de C, BDD cuadrado, SF, ¿ok? Vamos a terminar el tema de consumo de energía, ahondar un poquito más. Después vamos a ver algunos principios básicos de cómo elegir el tamaño de las diferentes compuertas. Entonces, también hemos hablado de eso, de cuando tienes alguna compuerta que es más grande, más pequeña, entonces tienes más capacitancia, pero la compuerta conduce más energía, más corriente, entonces tal vez es bueno, tal vez es malo. Eventualmente vamos a hablar de escalamiento de voltaje y escalamiento de NARD, que dijimos que era lo que estaba fallando últimamente, en vez de la ley de Moore, que sigue siendo verdad, es el escalamiento de Dennard, lo que no ha venido funcionando bien últimamente, por decirlo así. Y todos estos puntos de vista los vamos a estudiar con respecto a un inversor, porque los inversores son las compuertas CMOS más sencillas. Todas estas ideas van a ser fáciles de generalizar, pero bueno, vamos a estudiar un inversor CMOS porque es lo más sencillo. Y me gustaría seguir hablando de esto, pero creo que no vamos a tener suficiente tiempo de cubrir todo esto en los 5 minutos que quedan. Entonces, mejor quedemos hasta aquí por hoy y mañana seguimos hablando de todo esto. De hecho, si todo sale de acuerdo a mi plan, por lo menos, mañana probablemente también hablemos un poco del tiempo de propagación. Ok. Entonces vamos a ver cómo se da. De hecho, hoy lo que pasó fue, pensé que íbamos a ir más rápido por esto, pero nos quedamos un buen rato hablando de diferentes tipos de layout, de stick diagrams, que me parece que está súper bien. Pero bueno, entonces, ¿alguna pregunta antes de terminar por hoy? No, profe, todo claro. Ah, bueno, la pregunta sería que mañana a la misma hora de 6 a 8, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Y perfecto, como profe, siempre, la gracias. clase va a estar en internet, digo, o sea, eventualmente la pondré en YouTube como siempre. Ah, perfecto, profe, gracias.